Buenas noches. Ya se imaginarán de qué voy a hablar. ¿De qué? Santiago, muy bien. Vamos a continuar con este estudio de esta hermosa carta, muy breve, muy práctica y que tanto bien nos hace. Santiago capítulo 1. Vamos a ver la última parte. De este capítulo 1. Y vamos a hablar de una fe viva en relación a la palabra de Dios. Dice el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Haciendo un repaso de lo que ya hemos visto de esta carta, de este primer capítulo de Santiago, vimos que una fe viva actúa en el sufrimiento, ¿sí? Porque esta fe que tenemos tiene que producir una actitud de gozo frente a la prueba. Porque sabemos que esas circunstancias dolorosas y difíciles tienen un propósito en nosotros. Podemos ver la mano de Dios obrando a través de las circunstancias difíciles para moldearnos, para hacernos más fuertes en la fe y para revelar también lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces en esos momentos difíciles sale a la luz lo que realmente somos y lo que realmente amamos. ¿Se acuerdan? Pensaba en esto cuando el Señor le decía a Pedro 3 veces, le dijo, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Sí, Señor, canté que te amo. Sí, Señor, canté que voy a rendir mi vida a ti, como cantamos recién. Pero en los momentos difíciles, ahí se ve si realmente eso que cantamos, eso que decimos, es realmente lo que hay en nuestro corazón. Por eso, esa fe viva también nos llevaba a la oración. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar con un sufrimiento cerrado, sino que podemos pedirle a Dios sabiduría en esos momentos. Encontrar esa sabiduría, porque no entendemos lo que nos pasa. Muchas veces esto me llamaba a pensar en los discípulos. Yo, por ahí, cuando leo esos pasajes donde el Señor es tan claro con los discípulos, y los discípulos no entendían. Y Él les decía, es necesario que yo vaya a Jerusalén y pase por los sufrimientos y en la muerte, y ellos no entendían. Y nosotros desde acá decimos, qué duro que estos discípulos. Pero muchas veces estamos y actuamos de la misma manera. Decimos algo, creemos algo, y cuando hay algo difícil, nuestra fe se muere, se apaga.
porque nuestra mirada, como la de los discípulos, está puesta en las cosas de este mundo. Ellos querían un Mesías que venga a liberarlos de sus enemigos. ¿Quién eran sus enemigos? El Imperio Romano. Y el Señor no. Yo vine a librarlos del verdadero enemigo, el que tenía el imperio de la muerte. Y muchas veces no entendemos las cosas que nos pasan porque nuestra mirada está tan limitada a lo terrenal, a esto presente, y no vemos lo espiritual y lo eterno. Por eso una fe viva obra en el sufrimiento, obra en oración. También vimos que una fe viva nos cuida en las tentaciones, ¿sí? Sabiendo que la tentación, ¿de dónde nace la tentación? ¿Es algo externo? No, algo interno. De nuestro propio mal salen las tentaciones, de nuestra concupiscencia. Así que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y Santiago es muy claro al decir que la tentación no viene de parte de Dios. Las pruebas sí son parte de Dios porque quieren buscar algo bueno en nosotros, ¿sí? Quieren mejorarnos, pero la tentación que quiere causar ese daño, que quiere causar que nosotros caigamos en pecado, no viene de Dios, ¿sí? Dios no obra con esa malicia, porque Él es bueno y fuente de todo lo bueno. Y otra cosa que dice Santiago, que Él no cambia. Por eso, Él es el Padre que nos cuida. Y en eso tenemos que estar seguros y tenemos que estar tranquilos. Él es el Padre también que nos cuida de las tentaciones. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Mas líbranos, no nos dejes caer en tentación. Y ese es el lograr de Dios Padre también, cuidarnos de caer en la tentación. Y Él es bueno también, dice Santiago, porque nos hizo nacer, ¿sí? Él hizo que nosotros hoy podamos disfrutar de ser sus hijos. La paternidad es parte de la naturaleza de Dios, ¿sí? Eso lo estamos viendo en la clase de jóvenes. La paternidad es parte de la naturaleza de Dios. Él es Padre de Jesucristo, ¿sí? Es su Hijo. Y nosotros por medio de la fe somos hijos de Dios, ¿sí? Esas primicias que leíamos en el versículo 18. Así que hoy vamos a ver una fe viva en relación a la palabra de Dios. ¿Cómo se comporta una fe viva con respecto a la palabra de Dios? En el versículo 18 que dijimos, dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y entonces Santiago va a tomar esta palabra de verdad y nos va a confrontar con la palabra, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser nuestra actitud frente a la palabra? Porque una fe viva es una fe que prioriza y obedece la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios. Y en esto es muy tajante Santiago en explicar bien. Si esta palabra, el Evangelio, fue tan importante y tan significativo para nosotros que nos dio la salvación, entonces también es muy importante y es un instrumento utilizado por Dios para ayudarnos en el comportamiento, ¿sí? ¿Cómo debemos vivir en este mundo? Una vez que creímos en Cristo, no podemos andar como queremos, no podemos elegir nosotros cómo debemos andar, sino tenemos que obedecer a la palabra de Dios, que también nos enseña cómo debemos conducirnos. Así que Santiago va a marcar 3 aspectos de la relación del creyente con la palabra. En primer lugar, esta palabra recibida da buen fruto en nuestro comportamiento, en lo externo, en lo que se ve. En segundo lugar, el creyente debe poner en práctica los principios de la palabra de Dios para que traigan bendición, ¿sí? Todos esos beneficios que encontramos en la palabra de Dios son lindos, son muy buenos, pero si no lo practicamos, no traen bendición a nuestra vida. Y lo tercero que Santiago va a hacer es que va a decir que el creyente que obedece y practica la palabra, este es el que practica la verdadera religión. Así que en esto se va a enfocar en esta parte de Santiago, en ver qué actitud nosotros tenemos con respecto a la palabra de Dios. ¿Obedecemos la palabra de Dios? ¿Anhelamos la palabra de Dios? ¿La vemos como lo hacía el salmista?
que anhelaba la palabra de Dios. Tenemos un Salmo 119 que vamos a leer en un ratito, donde el salmista, en el capítulo más largo de la Biblia, cuenta la experiencia de cómo él ama la palabra de Dios, la anhela y desea vivirla. ¿Esa es nuestra experiencia? ¿O vemos la palabra de Dios como un listado de cosas que no puedo hacer? No porque mi religión no me lo permite. A veces hacemos chistes con esta frase. Pero muchas veces tenemos esa actitud con la palabra de Dios, verla como un listado de prohibiciones. Y eso es pura religión superficial. Esa no es la actitud correcta que nosotros tenemos que tener frente a la palabra de Dios. Vamos a buscar el Salmo 119, vamos a leer algunos versículos de lo que este salmista decía con respecto a su experiencia con la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y el versículo 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Es una realidad esto en nosotros? Yo creo que si esto realmente lo vivimos, todos los días vamos a estar ahí. ¿A quién no le gusta algo delicioso? Algunos tenemos gusto por lo dulce, otros por los salados. Pero ¿qué pasa si tenés algo delicioso en tu casa y vas a ir continuamente a la heladera? Bueno, si nosotros anhelamos de esta forma la palabra de Dios y lo vemos como una delicia, continuamente vamos a ir a ella. Pero eso depende de la actitud que nosotros tengamos con respecto a la palabra. Por eso Santiago nos confronta ahora en esto. Empieza esta parte que leímos en el versículo 19, por esto. Traduciéndolo de otra forma, sería sabiendo esto. ¿Sí? Y por eso Santiago nos exhorta no solamente a saber, sino que a ir más allá, más adelante. No queda solamente en conocimiento. La fe que practica la palabra de Dios se ve en obras. La fe viva se ve a través de las obras. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. En el contexto que Santiago dice esto, está haciendo hincapié en la palabra de Dios, ¿sí? Que tenemos que ser prontos, ¿sí? Ligeros, para escuchar la palabra de Dios. Pero también, como se usa este pasaje, habla de escuchar a otros. El Salmo 19, vamos a leer otro Salmo, Salmo 19, 2 versículos. Quería pasarlos por alto, pero son hermosos los salmos que hablan acerca de la palabra de Dios y lo necesario que son para nosotros. Salmo 19, 7 al 10, son más versículos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios quiere hacernos sabios. Por eso nosotros tenemos que estudiarla. Pero no solamente estudiarla, sino que tenemos que vivirla, porque si no, no es sabiduría.
Si la estudiamos simplemente es conocimiento, pero Dios quiere que seamos sabios. La sabiduría es un proceso dinámico. ¿Sí? Yo estudio, memorizo, entiendo, practico. De ahí viene la sabiduría, de una experiencia con la palabra del Señor. Yo experimento que la palabra de Dios es verdad y cumple lo que promete ser en mi vida, entonces ahí puedo considerarme sabio. Ahí puedo andar sabiamente. Ahí se ve la sabiduría de Dios en mi vida. No queda simplemente en un conocimiento superficial. No queda simplemente en memorizar textos, como le hacemos a los chicos. Es bueno memorizar textos, pero tienen que vivirla. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo, obedecer lo que nos dice. Esto es lo que Santiago quiere que nosotros evitemos. El no tener ese cristianismo, ¿sí? Entre comillas, que escucha la palabra, que dice qué lindo mensaje, qué lindo que hablaste hoy, pero queda en eso, en un simple mensaje. La palabra de Dios quiere que nosotros oigamos su palabra y obedezcamos. Tenemos que tener esa clase de fe que actúa en consecuencia. Santiago, cuando habla de esto, de este versículo, cuando dice todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, lo hace en forma de proverbio. Muchos comentaristas hablan de que Santiago le gustaba los proverbios. No solamente tenía a mano el sermón del monte del Señor, sino que tenía el libro de proverbios. Así que él hace esto, un proverbio de lo que está diciendo. Y está usando las mismas palabras que el Señor dijo cuando dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Sí? De la misma manera, a modo de proverbio. Así que tenemos que tener esa actitud correcta al oír a Dios, al oír al Espíritu Santo hablándonos, enseñándonos y no ser rebeldes. Tenemos que obedecer. Y la segunda implicación es saber escuchar a otros. Esto de ser prontos para oír, tenemos que ser rápidos para oír a Dios, pero ser rápidos también para escuchar a otros. Oír significa percibir sonidos, mientras que escuchar significa querer oír. ¿Sí? Tener la voluntad y la disposición de oír. Esta es la diferencia. La diferencia entre oír y escuchar se ve en la actitud, se ve en la intención, se ve en la disposición que tenemos para hacerlo. Hay un libro que tengo en casa de Pedro Fuentes que se llama Gracia, lleno de gracia. ¿Alguien lo tiene? Y ahí, ¿no? Mira, ya ahí. Y en ese librito, es chiquitito, Pedro Fuentes habla de cómo la gracia se aplica en distintos actos en lo cotidiano de nuestra vida. Y tiene un capítulo que se llama Gracia para escuchar. Y comienza con el relato de Lucas capítulo 24, donde están los caminantes a Emaús, y que el Señor resucitado se acerca al lado de ellos. Y el Señor no tenía necesidad de preguntarle de qué estaban hablando o de por qué estaban tristes. Sin embargo, el Señor lo hace. ¿Por qué? Porque Él quiere que ellos sean escuchados. Él tiene que estar un tiempo con ellos, escuchándolos quejarse, de hablar de su desilusión sobre la persona del Señor, que lo tenían ahí al lado, y Él sin embargo los deja. Por eso dice, Pedro Fuentes dice, que Él los deja, los escucha, porque estaba lleno de gracia. La gracia es paciente con los peregrinos, la gracia no se altera con los ignorantes, la gracia no interrumpe cuando alguien habla. Y esto tenemos que aprender, ¿no? A escuchar a otros. Siempre queremos decir nuestra verdad, nuestra parte de la historia,
Y Dios nos pide que aprendamos a escuchar. El contraste de esto es tardo para hablar. ¿Sí? Es la misma moneda. De un lado dice que tenemos que ser prontos para oír, del otro lado dice tardos para hablar. Y esto habla de refrenar nuestra boca, no tiene que hablar lento, no, sino que habla de refrenar nuestra respuesta, ser lentos para responder, de ser cuidadosos con lo que decimos. Santiago en este versículo, en esta parte, se está adelantando lo que después va a desarrollar en el capítulo 3 de lo importante de la lengua y de cómo tenemos que hablar y de lo que puede producir, el gran daño que puede producir la lengua. Por eso hace un anticipo con este proverbio: sean lentos para responder. Así que después, el creyente, con esta fe viva, primero escucha con rapidez, pero después es lento para dar respuestas. Muchos dicen que quizás Santiago está con su mente en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 2. ¿Alguien lo puede leer? Que acá es difícil encontrar. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 2. ¿Sí? Es lo mismo que está pidiendo Santiago, y en esa porción se hace con respecto a Dios. Ser lentos para hablar, ¿sí? Prontos para oír, pero lentos para hablar, y eso con respecto a Dios. Pero en otros pasajes habla con respecto a nuestras conversaciones. Por ejemplo, Proverbios 10, 19 dicen: las muchas palabras nos falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y esto es lo que Santiago nos quiere transmitir, que seamos prudentes en la manera de dar nuestras respuestas. Hay un cuidado que tenemos que tener en la forma de hablar. El Señor dijo, se los leo en Mateo capítulo 12, que tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Vamos a ser juzgados por las cosas que decimos. Mateo capítulo 12, versículo 36, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El 34 dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que cuando nosotros nos llenamos con la palabra de Dios, vamos a hablar de la palabra de Dios. Pero si dentro de nosotros no abunda la palabra de Dios, sino que están esos pensamientos negativos, ese pecado en nosotros, ¿de qué vamos a hablar? De todo lo malo, vamos a salir todo lo que no está advirtiendo Santiago. Vamos a ser prontos para responder y muy lentos para escuchar. Y ni que hablar de la ira que va a decir. Así que todos tenemos que procurar esto, ser rápidos para escuchar y lentos para oír. Había notado acá cuando una esposa le cuenta a su esposo algo que la tiene mal, ¿qué hacen los esposos? Aparte de escuchar, ¿qué le dicen? Y hace esto. Y muchas veces nos sale así, dar una respuesta. Hace esto, que el hombre es más práctico. Y la esposa le termina diciendo al esposo: no quiero una solución, solamente quiero que me escuches. Y nos pasa. Queremos ser escuchados, pero no queremos escuchar. Tenemos que ser rápidos para escuchar
y lentos para hablar. Se usa mucho en la comunicación efectiva, que hoy está muy de moda, pero es una gran realidad. Poder lograr esto de ser rápidos para escuchar y lentos para responder va a ser una comunicación efectiva y va a ayudar a que nuestros vínculos sean fuertes. Lo tercero, y que también es muy importante, que dice Santiago, que es, tenemos que cuidarnos de actuar con ira. ¿Sí? ¿Quién actúa con ira acá? ¿Quién es fácil de enojarse? Y si empezamos a levantar las manos, creo que están todas levantadas. Yo me he dado cuenta que con el tiempo me he puesto más enojón. No sé si son 2 años o qué, pero antes me enojaba menos o costaba más y ahora soy re enojón. Tengo que reconocerlo y Santiago nos dice que tenemos que tener cuidado con nuestro enojo. Tenemos que saber contenernos. Podemos enojarnos, pero eso no nos puede gobernar. Cuando dejamos que el enojo sea el que gobierne, dejamos de lado que el Espíritu Santo nos gobierne. Por eso Santiago dice que en la ira de Dios, del hombre, no obra la justicia de Dios. No pueden coexistir la ira del hombre y el obrar de Dios, la forma justa en que Dios quiere que vivamos. Así que Santiago nos dice eso, tengan cuidado con su enojo. Y en la palabra de Dios siempre encontramos advertencia contra el enojo. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia. Y está hablando a creyentes. Y nos dice, dejen estas cosas, ira, enojos, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué hablamos cuando estamos en casa? ¿Qué hablamos cuando estamos entre amigos? ¿Nos cuidamos de la ira? ¿Nos cuidamos del enojo? Una fe viva no solamente es pronta para oír, no solamente es lento para responder, sino que también se controla del enojo. Recuerden que estamos hablando de la palabra de Dios y del creyente frente a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios tenemos muchos versículos que nos hablan de cómo tiene que ser nuestro hablar. Y entonces Santiago está preocupado en cómo nosotros practicamos esa palabra. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otra versión dice, la ira del hombre no produce la vida justa que Dios quiere. Proverbios 29:22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Así que Santiago llega al versículo 21 con esta conclusión, que la lengua sin control y el temperamento sin control nos llevan al pecado. La lengua sin control y el temperamento sin control nos lleva al pecado. ¿Y qué nos dice Santiago? Desechemos toda inmundicia. Desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia. Es un mandato. Es algo que nos pide Dios. Desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia. Nos llama a rechazar, pero también hay un imperativo. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Nos pide que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Usa la figura de una planta acá. Así como la palabra también es comparada con una semilla, ¿qué tengo que hacer con la semilla? No la puedo dejar simplemente a la semilla y que ahí quede. ¿Qué tengo que hacer con esa semilla si quiero que crezca? Tengo que cuidarla, tengo que regarla, tengo que nutrirla. Así la palabra de Dios no es simplemente nos podemos quedar con lo que leemos en la predicación, en un mensaje en la iglesia. Tenemos que rumiar la palabra de Dios, tenemos que tenerla continuamente en los pensamientos. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí, si no estoy constantemente pensando en algo de la palabra, estoy pensando en algo malo.
en algo negativo. Y tengo que estar luchando siempre con esto de pensar de que la palabra de Dios more en mi mente. Porque si no es todo malo. Y es lo que nos pide Santiago: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y dice con mansedumbre, con humildad. No vamos a recibir nunca la palabra de Dios con orgullo. El orgullo rechaza la palabra de Dios. No quiere obedecer la palabra de Dios. El orgullo en nosotros quiere ser pronto para responder. El orgullo nos lleva a enojarnos fácilmente. Sin embargo, somos llamados a recibir la palabra de Dios con humildad, sabiendo que es la palabra de Dios que tengo que obedecer, que tengo que anhelar y que tengo que amar. Despojémonos de toda inmundicia moral y del mal que tenemos alrededor. Dice después Santiago en los versículos 22 y 23, que es lo que viene diciendo: sed hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que ser hacedores. Y acá Santiago va a contrastar la hipocresía que muchas veces hay en los creyentes. Están dos tipos de creyentes: los hipócritas y los verdaderos. Hoy les contábamos a los adolescentes acerca de la iglesia de Dios. ¿Qué era la iglesia de Dios? Para que ellos no se queden con el pensamiento de que la iglesia es este edificio. No, la iglesia son las personas. Y que no porque están sentados acá en la iglesia van a ser hijos de Dios, o que pertenecen a la iglesia de Dios por estar simplemente en las reuniones. Y es lo que Santiago también nos confronta. No es porque tengamos una vida externa de santidad o que vayamos a las actividades de la iglesia, nos convierte en verdaderos creyentes. Aquellos verdaderos creyentes son los que practican la palabra de Dios, lo que hacen la palabra de Dios. Y la ilustración que usa es muy gráfica. Es alguien que se mira en el espejo. Antes no tenían espejos de vidrio como tenemos ahora. El espejo era un metal pulido y que continuamente tenía que ser pulido para que refleje a la persona. Y dicen que no podías mirarte así en la pared, sino que tenías que inclinarte, porque estaba apoyada en un banco, en una mesa, y entonces ahí tenías que ver tu rostro y tenías que, hacer los arreglos correspondientes. Nosotros no podemos olvidarnos de la palabra de Dios, de todo lo que escuchamos, de todo lo que aprendemos. ¿Cuántas reuniones tenemos en el año? Muchísimas. ¿De cuánto nos acordamos? Y ahí nos acordamos de lo que hablamos, de lo que vimos el sábado pasado. Bueno, no hubo. Hace 2 sábados. Bueno, del domingo anterior. Pero no podemos quedarnos simplemente con eso. Tiene que haber una meditación continua en nuestra casa. Y tenemos que ser como el salmista que amaba la palabra de Dios. ¿Es esa nuestra realidad? ¿Es esa la actitud que tenemos frente a la palabra? Santiago termina mostrando aspectos prácticos en los cuales se ve la verdadera religión. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es muy claro cómo se puede ver si alguien realmente tiene una fe viva, y se va a ver en su forma de hablar, en su forma de comportarse. Y dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No está diciendo que para ser espirituales tenemos que hacer esto nomás. Sí, no, porque la Biblia nunca es un diccionario. Esta es la verdadera religión, no. Sino que está mostrando aspectos de cómo es la vida espiritual. La verdadera fe viva. Y se ve en obras. Se ve ayudando a los demás. Y se ve cuando alguien se purifica a sí mismo.
Porque en esto se resume la ley, en amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Y amar a Dios, ¿cómo se ve? Cuando empezamos a mostrar amor a los demás. No podemos decir yo amo a Dios, pero eso no se ve en nuestra vida. No se ve en cómo yo trato a mi prójimo. No se ve en cómo yo tengo que ayudar, que no se ve cómo ayudo a los demás. Así que podamos realmente ser confrontados como quiere hacer Santiago, y que cada uno tiene que responder cuál es tu actitud frente a la palabra de Dios. ¿Amás la palabra de Dios? ¿La anhelás? ¿Todos los días estás ahí para buscar a ver que Dios te enseñe, que Dios te hable? ¿O simplemente lo tenés como un listado de negaciones, de cosas que te prohíben? Puede pasar, ¿eh? Somos llamados a amar la palabra de Dios también, porque amamos al que dio esa palabra de vida. Que el Señor les bendiga.